Bien, vamos a dar inicio entonces a esta charla número 5, dándoles a todos la bienvenida. Quisiera presentarles a nuestros dos invitados, bueno, un invitado y a Víctor, que es parte de la fundación, que hoy día nos va a apoyar con la moderación de esta charla. Así que quisiera en primer lugar presentarle al pastor Gabriel. Él va a ser el expositor en esta hora de este tema tan lindo que nos convoca, que es la importancia del padre en la educación de los hijos. No solamente en un contexto académico, sino más bien un contexto general, cuál es el rol que el padre cumple. Así que esperamos que esta charla sea de mucha bendición, si bien se escapa a lo mejor de las temáticas que hemos estado conversando últimamente acerca de currículum, de planificación, pero esta temática es mucho más trascendental, mucho más profunda, así que deseamos que el Espíritu de Dios, que está en medio nuestro, sea el que vaya tocando los corazones y que y todo lo que se va a conversar en esta hora pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Así que, bueno, me voy a tomar medio minuto, porque ahí viene alguien, mi hijo pequeño, para contarles que esta es una fundación muy en pañales y que tiene como propósito poder apoyar a las familias que hacemos homeschool, que estudian en casa, los niños estudian en casa y que son cristianas. Así que, sin más, voy a dar el pase a Víctor. Víctor es mi cuñado y también mi hermano en la fe, así que él, como les decía al principio, va a moderar esta charla de papá a papá. Víctor. Muchas gracias, Dani. Un gusto poder estar aquí el día de hoy ayudando aquí en la fundación, que se ha estado trabajando hace algún tiempo. Dani con mi esposita han estado trabajando en esto. Entonces, poder aportar también un granito de arena en esta charla el día de hoy. Es un gusto poder ser parte de esta fundación, de esta labor que Dios le ha dado a esta fundación para poder apoyar a los padres, a las madres con el fin de poder llevar a sus hijos dentro de este crecimiento espiritual y de educación también. Así que para mí es una tremenda bendición poder ser parte el día de hoy. También tengo una hermosa familia que Dios me ha dado, mi esposita Carla Guzmán, hermana de Daniela. Tenemos 6 hijos, gracias a Dios, de 9 años para abajo, bien seguidos. Muy parecido a lo que tiene el pastor Gabriel Barahona, él nos va a contar un poquito también después. Quizás lo vieron en las fotitos ahí de las presentaciones. Tiene varios hijos él también. Bueno, y dentro de todas estas charlas que se han estado haciendo, una de ellas es la que vamos a ver el día de hoy. Esta labor que nosotros como papá debemos cumplir como, como pilares, como sacerdotes del hogar, es muy importante. Entonces quisimos tomar esta temática el día de hoy y qué mejor se nos vino a la mente, bueno, Dios dirige todas las cosas, que nuestro pastor Gabriel Barahona, un muy buen amigo, pastor, hemos conocido hace algún tiempo ya, nos pudiese compartir esta charla el día de hoy. Así que, bueno, yo los voy a estar moderando luego en las preguntas, voy a tratar de ir anotando algunas cositas también, y ustedes dentro de la charla puedan también ir anotando dudas o consultas para después darnos un ratito y poder contestar. Entonces ahora voy a dar el paso a nuestro pastor Gabriel para que él tome parte del tema principal. Pastor Gabriel, Dios le bendiga. Gracias, Víctor. Dios te bendiga, hermano. Saludos a todos. Bueno, como se presentó, mi nombre es Gabriel Barahona. Soy pastor, sirvo como pastor en la Iglesia Bautista Reformada en San Carlos, en la región del Ñuble. Soy casado con mi esposa Victoria hace 11 años y padre de 7 hijos. Y ahora en enero, por la gracia del Señor, nace nuestro séptimo hijo. Así que contento de la familia que el Señor nos ha dado. Estamos en un proceso de crianza, de aprender también de los principios de la palabra del Señor para poder educar nuestra familia bíblicamente en los caminos del Señor y orando para que el Señor en su gracia nos permita tener hijos piadosos, hijos que amen a Cristo, que ese es nuestro propósito principal, que ellos puedan servir al Señor, que puedan amar al Señor.
Agradecido de esta invitación también que se me hizo de poder exponer este tema. Para mí es un tema que conmueve mucho mi corazón. Eh, Todos nosotros amamos la familia que tenemos, pero también debemos saber cómo dirigir a la luz de la Escritura. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice la palabra? Como les dije recién, estamos en proceso de formación, de crianza, de enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor y también aprender nosotros esos principios para poder enseñar correctamente en nuestro hogar. Ahora, el tema es el rol de los padres en la crianza de los hijos y creo que es un rol fundamental. Lamentablemente, muchas veces nosotros le dejamos esa mayor responsabilidad a las esposas, a las mujeres, porque pasan más tiempo con los hijos. Nosotros estamos fuera de casa la mayor parte del día, a veces con trabajos muy extenuantes, muy cansadores y, y nos agobia el hecho de pensar que debemos llegar a casa a enseñar, ¿cierto? La palabra de Dios en nuestra familia. Pero es importante que nosotros consideremos esto porque, hermanos, la labor del varón es vital en la crianza de los hijos, en la formación de nuestros hijos. La Escritura nos señala en Proverbios un pasaje que nosotros conocemos mucho y que nos dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, la Escritura nos señala que debemos instruir al niño en su caminar. Mientras él va creciendo, mientras él va andando, mientras él va caminando, debemos instruirlo. Debe ser una instrucción constante, una enseñanza constante. Y hoy día vamos a ver varios pasajes del libro de Proverbios, ¿cierto? Que nos da muchos principios. Nosotros, como padres que estamos en la crianza, debemos estar familiarizados con el libro de Proverbios. Es el libro de la sabiduría. Es el libro que fue escrito de un padre a un hijo para que los hijos supieran cómo conducirse en el camino de la sabiduría. Y Proverbios mismo nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando una familia teme a Dios, cuando un hombre teme a Dios, comienza a ser un hombre sabio. Cuando una familia no teme a Dios, entonces no está la sabiduría en el hogar. Entonces debemos considerar cómo estamos haciendo nosotros esta labor. Como padres, cómo nos evaluaríamos si nos tuviéramos que poner nota nosotros. ¿Cómo nos evaluaríamos en cómo estamos haciendo esta gran labor de ser sacerdotes del hogar, de enseñar la palabra de Dios en las casas? Lamentablemente, nosotros vemos que los niños crecen en la edad de la adolescencia, muchas veces se rebelan en la juventud, ya quieren irse de la iglesia, ya no tienen un interés por las cosas de Dios, ya se quieren en muchos casos rebelar contra sus padres. Y nosotros debemos estar alerta a esos síntomas, porque son pecados que hay en el corazón de nuestros hijos que deben ser tratados. Y deben ser tratados a tiempo y deben ser enseñados a tiempo, a la luz de la palabra de Dios. Como decían los antiguos, el árbol se endereza cuando es pequeñito. Entonces, desde pequeños nosotros debemos corregir a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, sacar los pecados que hay en su corazón, trabajar en su corazón, pastorear su corazón para que ellos puedan tener un corazón puro y Dios pueda hacer el trabajo, la obra con su palabra en aquellos corazones que han sido trabajados, en aquella tierra que ha sido ya trabajada por los padres. Y esa es la labor que nosotros tenemos, es una labor muy importante. A mí me conmueven muchos pasajes de la Escritura, yo voy a mencionar varios. Hoy ustedes pueden profundizarlos después, pero voy a mencionar varios pasajes que son importantes en el tema de la crianza. Por ejemplo, siempre que paso por Génesis capítulo 18, conmueve mi corazón al ver que Dios le habla de Abraham de una manera impresionante. Él le dice, Abraham era amigo de Dios y Dios dice cuando él iba a destruir Sodoma, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo que tengo promesas con él, que tendré una descendencia, le daré una descendencia grande. Y dice el Señor ahí algo muy importante en el capítulo 18, versículo 19 de Génesis, donde dice, porque yo sé, Dios dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios mismo dice, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino de Jehová. O sea, Abraham iba a usar de la autoridad que Dios le había dado como líder del hogar, como jefe del hogar, para enseñar la palabra de Dios y para guiar con instrucción a sus hijos, a su casa, a que guarden el camino del Señor. Se da cuenta que a veces hoy día que estamos en tiempos donde
Los padres son gobernados por los hijos y hoy día los hijos no reverencian a sus padres. Vemos a los padres sometidos a sus hijos y haciendo la voluntad de sus hijos, más bien que enseñándolos, guiándolos, instruyéndolos y direccionando a sus hijos a hacer lo correcto y hacer la voluntad de Dios. Entonces Abraham usó esa autoridad y él guió a su casa, iba a guiar a su casa a que sirvan al Señor. Tenemos el caso de Josué, ¿cierto? Que es tan conocido en el capítulo 24, en el discurso final que él está dando al pueblo antes de morir. Y les dice, bueno, ustedes escojan a quienes van a servir, si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres, o a Jehová, a Dios, al verdadero Dios. Pero él dice una frase, ¿cierto?, que a veces está escrita en nuestras puertas de las casas, ¿cierto?, en muchos lugares escritas, que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no dice, yo voy a servir a Dios y mi esposa, mis hijos verán qué van a hacer. No, él dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y hay una determinación detrás de ese texto donde si yo me preguntara y dijera qué estaba pasando por la mente de Josué en ese momento, yo siempre digo, Josué hubiera dicho, si mis hijos dijeran, no, nosotros no vamos a servir al Señor, bueno, él diría sobre mi cadáver, yo y mi casa serviremos al Señor. Mientras mis hijos estén bajo autoridad, ¿cierto? Ellos van a ser enseñados con amor, con paciencia, con dirección, en la palabra de Dios, pero ya también ellos tienen la responsabilidad de someterse a esa autoridad, de obedecer. Hoy día, a veces en la consejería bíblica, muchos padres me preguntan, pastor, ¿sabe qué? Mi hijo tiene 12 años y no quiere venir a la iglesia. ¿Tengo que obligarlo a venir? No quiere estar en el culto familiar, en la adoración familiar, no quiere leer la Biblia con nosotros. Yo siempre les digo, si su hijo le dijera, ¿sabe qué, papá? No quiero estudiar más a los 12 años, ¿usted lo dejaría? Me dicen, no, por supuesto que no, él tiene que hacerlo. Bueno, ¿y por qué le damos la opción en cosas que son más importantes aún que los estudios? Ellos, mientras estén bajo autoridad, tienen que servir al Señor. Nosotros no podemos provocar la salvación en ellos, no podemos convertirlos, porque esa es obra de Dios, no nuestra, pero sí nosotros le estamos enseñando la palabra para que ellos sean sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Recuerdan lo que le dijo Pablo a Timoteo? Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Tenemos también, por ejemplo, el ejemplo de la escritura del pueblo de Israel. Dios le había mandado a la nación de Israel, en este pasaje tan conocido en Deuteronomio capítulo 6, donde Dios le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás al Señor tu Dios, recuerdan, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El Señor le dice, estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Note lo que le dice al pueblo. Primero estarán sobre tu corazón estos mandamientos, estas ordenanzas que yo te doy. El temor de Jehová estará sobre ti. Y luego le enseñarás a tus hijos, estando en tu casa, en todo momento, ¿cierto? Y usted sabe lo que dice el texto ahí. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Hablarás de estas cosas, de cuán grande es Dios. El pueblo de Israel, hermanos, había visto el poder de Dios, la mano de Dios. Dios los sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa. Ellos vieron abrir el mar rojo en dos. Lo cruzaron. Vieron el poder de Dios en el desierto, dándoles agua, dándoles carne, dándoles maná del cielo. Y Dios les mandó, cuídense de no olvidarse del Señor, de no olvidar esas grandes cosas que Dios había hecho en ellos y que esas cosas que ellos habían visto debían contárselas a sus hijos, debían instruir a sus hijos y decirle cuán grande es Dios. Hermano, ¿sabe cuál? Uno de los errores que nosotros cometemos hoy día es que vivimos un cristianismo aislado, un cristianismo para adentro, para nosotros. Y no comunicamos a nuestros hijos, no les enseñamos a nuestros hijos cuán grande es el Dios al cual nosotros servimos y cuán grandes cosas ha hecho Dios en nosotros. Y es por eso que ellos no se maravillan con el Dios al cual nosotros servimos, porque le interesan y les maravillan otras cosas. Entonces debemos nosotros mostrarle cuán glorioso es nuestro Dios y cuán poderoso. Ellos van a conocer a Dios a través de sus padres, de lo que le enseñan el padre, de la instrucción que el padre da en el hogar a la luz de su palabra. No es la responsabilidad de tu esposa, hermano mío, que ya tome la Biblia y la enseñe en casa, es tu responsabilidad.
También ella lo debe hacer, debe enseñar, debe partir enseñanza, pero la instrucción es tu responsabilidad como varón, como sacerdote del hogar, como aquel al cual Dios pedirá cuenta un día por la familia que le ha dado. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel no hizo este trabajo que Dios le había mandado de repetir estas cosas a sus hijos. Y bueno, luego vemos en el libro de Jueces que se levantó una subsiguiente generación que ya no conocía al Señor. Dice que ya no conocía a Jehová ni las obras que Jehová había hecho. Bueno, ¿cuál fue el resultado de este pueblo? No cumplió la tarea. No le enseñó a sus hijos quién era Dios. Tú puedes decir, yo sirvo al Señor con todo mi corazón, yo me entrego a Él, sirvo en la iglesia, mm, participo de todo lo que puedo participar, pero no sirve de nada, hermano, si tú no estás enseñando en tu casa primero la palabra de Dios, si no estás transmitiendo tu fe a tus hijos, si no estás enseñando a temer a Dios, a amar a Dios. No sirve de nada que evangelices el mundo si no evangelizas tu casa. Tenemos un campo misionero al cual evangelizar. Bueno, hermano Víctor tiene 6 hijos a los cuales puede evangelizar. Yo tengo 7, o van a ser el séptimo ahora. Tenemos una gran tarea. A lo mejor tiene 1, 2, 3 hijos a los cuales puedes enseñar la palabra de Dios. Y no solamente a tus hijos, a tu esposa también. Es tu responsabilidad supervisar la vida espiritual de tu familia y decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Tenemos ejemplos negativos, bueno, positivos como el de Abraham, como el de Josué. Tenemos ejemplos negativos como el de la nación de Israel, que no cumplió esta gran labor. eh, y tenemos también un tremendo ejemplo que me hace estremecer cada vez que leo este pasaje, y es el caso de Elí. Si ustedes recuerdan el caso de Elí, si tienen una Biblia pueden acompañarme ahí a Primero de Samuel, en el capítulo 2. Elí era sacerdote de Dios en Silo. Elí estaba a cargo del servicio del Señor en el templo. Era un hombre que estaba sirviendo a Dios, pero sus hijos eran perversos. Dice el verso 12 del capítulo 2: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué triste es eso, hermanos, el ver que ellos no tenían conocimiento de Dios. ¿Quién era el responsable de eso? Su padre, Elí. Su padre, Elí. Yo sirvo como pastor en una iglesia, pero como dijo un pastor que me enseñó mucho acerca de esto a través de sus enseñanzas, él dijo un día, ay de mí, si yo ministro a 50, 80, 100, a 1000 personas y no soy capaz de enseñar la palabra de Dios en mi casa. De hecho, la Escritura nos señala a los pastores que como requisito para servir en el ministerio pastoral es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, en toda piedad y honestidad. Pues el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? O sea, un hombre que no puede gobernar su propia familia no va a poder pastorear bien la iglesia de Dios. Y no debe pastorear la iglesia de Dios porque debe ocuparse de su familia. Su familia lo necesita más que su iglesia. Cuando comencé mi ministerio hace 10 años, escuché una frase de Mark Dever que decía, un pastor en Estados Unidos, él decía una frase, pastor, un mensaje para los pastores: tu iglesia puede tener otro pastor, pero tu esposa no puede tener otro esposo y tus hijos no pueden tener otro padre. Ese es tu primer ministerio. Esa es tu primera responsabilidad, enseñar la palabra de Dios en casa. Entonces, hay de nosotros, si queremos ganar el mundo para Cristo, si queremos predicar a otros la palabra de Dios, pero no somos capaces de hacerlo en nuestro hogar. Esa es nuestra responsabilidad primaria. Nuestro hogar va a estar sólido, va a estar estable si nosotros tememos a Dios. Y nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas van a ver eso en nosotros, si realmente servimos a Dios, si somos honestos, si andamos en integridad. La Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifiquen. Dice, cuando habla de la familia cristiana en el Salmo 128, habla del hombre que teme a Dios. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová, que teme al Señor. Entonces, los hijos de Elí eran hombres impíos, dice el verso 17 del capítulo 2 también. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas.
En el capítulo 3, después de primero de Samuel, versículo 12, dice: aquel día, Dios le habla a Samuel, le da un mensaje a Samuel y le habla acerca de la casa de Elí. Y dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea, Elí no ignoraba la iniquidad de su familia, de sus hijos. Y mire lo que dice ahora, hermano, y esto es importante y me hace estremecer a mí como padre que está en proceso de crianza, porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y mire lo que dice a continuación: y él no los ha estorbado. O sea, sus hijos blasfemaron contra Dios y Elí no los estorbó a tiempo. No hizo su tarea como padre de educar a sus hijos y de estorbarlos. Hermanos, hoy día está común la frase que dice: debemos ser amigos de nuestros hijos. Y sí, debemos procurar tener el corazón de nuestros hijos, pero somos padres, no sus amigos. Somos padres que deben dar enseñanzas. Somos padres que deben corregir, que deben instruir, que deben reprender en algunos casos a sus hijos cuando es necesario y a tiempo, porque si no pasará lo mismo que le pasó a Elí. Y el juicio de Dios vino sobre Elí porque él no había estorbado a sus hijos, no les había enseñado el camino del Señor. Bueno, tenemos el caso de Timoteo y su maestra, un caso positivo de que ellas enseñaron la palabra de Dios también a Timoteo. Una de las cosas importantes, siempre en este tema yo recomiendo a los varones, líderes de hogar, padres de familia, a que hagan culto familiar o adoración familiar. Así le llamaban los puritanos en la antigüedad. Que tomen sus Biblias cada día, en la mañana, en las tardes, después de llegar al trabajo, y la enseñen. Hagan un culto familiar. Canten con sus hijos, con su esposa, oren con ellos y mediten en la palabra de Dios. No tiene que ser algo prolongado, no es un culto de la iglesia de 2 horas. Eh, 15 a 20 minutos, eso es lo que nosotros nos tomamos a diario. 15 a 20 minutos. Cantamos una o dos alabanzas con los niños. Todos tienen que estar ahí, todos tienen que adorar a Dios. Oramos juntos. Y eso me permite no solamente orar por ellos en mis oraciones diarias, sino orar con ellos y meditar en un texto bíblico. No me preparo mucho, abro la Biblia en algún lugar. Ahora estamos leyendo Génesis, repasando los días de la creación, viendo la creación del hombre. Y en unos breves minutos meditamos sobre estos textos. Sacamos una enseñanza práctica, algo que pueda servirnos. Y adoramos al Señor juntos. Creo que es una práctica muy, muy valiosa. Una práctica que en el tiempo marcará a tus hijos. Le mostrarás a tus hijos que lo más importante en tu hogar es la palabra de Dios, es Cristo, y que ellos deben honrar a Dios por sobre todo, deben estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Te va a ayudar a tratar cosas con tus hijos, a conversar con ellos, a tratar pecados a tiempo, desde que son pequeños. Y puedes alabar a Dios juntos. Entonces tú tienes que leer, explicar la palabra, orar y alabar a Dios junto a ellos. Eso es lo que es el culto familiar, la adoración familiar. Yo les recomiendo leer un precioso libro de escritores antiguos, puritanos antiguos, que se llama Teología de la Familia. Está gratuito en internet por Chapel Library. Ustedes pueden descargarlo gratuitamente, incluso pueden escribir allá a Chapel y envían copias de ese libro físicos. Y es un maravilloso libro, de los mejores que he leído acerca de la familia. Bueno, habla de muchos temas, muchos de ellos son sermones de pastores y hablan de estos temas tan importantes que tienen que ver con la familia. Léalo en familia, léalo con su esposa. Es un precioso libro. Teología de la Familia se llama el libro. Puede descargarlo si lee digital de manera gratuita en internet. Entonces, y un libro con el cual debemos estar familiarizados es el libro de Proverbios. Bueno, a mí me enseñaron, no les digo tienen que hacerlo igual, pero el pastor de la iglesia donde yo me convertí me dio un consejo, bueno, una sugerencia que yo la adopté en mi vida y que ha sido de gran bendición, que es leer Proverbios todos los días. Por años he tenido esa práctica de leer Proverbios prácticamente todos los días. Proverbios tiene 31 capítulos y leo un capítulo diario
Normalmente mensualmente puedo leer Proverbios completo cada mes. Y si el mes tiene 30, bueno, el último día leo 2 capítulos. No es que solamente leo Proverbios, sino que es parte de mi devocional, aparte de las otras lecturas. Pero con los años uno puede a veces aprenderse muchos versículos de memoria, recitar capítulos de memoria. Al leerlo tanto, sin la necesidad de estar memorizándolo, uno lo memoriza por el hecho de leerlo. Pero es un libro que tiene consejos prácticos en cuanto a la crianza, a muchos temas que están ligados al camino de la sabiduría, a buscar la sabiduría que viene de Dios. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Y tenemos que estar familiarizados como padres con el libro de Proverbios. Proverbios 1:8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, notes el padre el que da la instrucción, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. O sea, el padre da la instrucción, la madre la dirección, y los hijos deben tomar esa dirección. Va a penetrar en lo profundo de su corazón. Hay un pastor que me ha influenciado mucho en este tema, que es Joel Vicky, un pastor presbiteriano. Él enseña mucho acerca de la oración familiar. Yo lo escuché por primera vez de sus predicaciones y realmente impactó mi vida. Impactó mi vida su enseñanza. Y él habla mucho acerca de la práctica puritana que tenían de la adoración familiar y de cómo ellos se enfocaban en la crianza de los hijos, en la preocupación de la familia. De hecho, en aquellos tiempos, los pastores en sus visitas anuales a las casas, una de las preguntas que le hacían los miembros a los varones, ¿estás haciendo culto familiar? ¿Estás enseñando la Biblia en casa? Y si no lo hacían después de una reprensión, de corregirlos, bueno, incluso podían llegar a la disciplina por no cumplir esa labor tan importante en la vida de sus familias. Hermano, esto es vital. Estamos hablando de las almas de nuestros hijos. Estamos hablando de la eternidad de nuestros hijos. No estamos hablando de si ellos van a ser profesionales o no, si van a aprender algún instrumento de música o no. Estamos hablando de sus almas, de la salvación de ellos. Entonces, debemos considerar el libro de Proverbios. La Biblia dice que el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio menosprecia a su madre. Proverbios 15. Queremos que nuestros hijos sean hijos sabios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 1 al 6 dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Note la actitud de Salomón delante de su madre. Debemos nosotros los padres también enseñar a nuestros hijos a que respeten a su madre, a que respeten a sus hermanas, a que sean hombres masculinos, a que sean hombres que protejan su hogar, porque un día les va a tocar a ellos ser padres de familia, les va a tocar a ellos ser esposos, en el caso de los varones. Y hay que enseñarles masculinidad bíblica y que ellos sean capaces de guiar a sus familias, de guiarlas a Cristo, de guiarlas con amor, con paciencia, de ser siervos dentro de su hogar. Entonces, nuestra tarea como padre es poner la semilla de la palabra de Dios en nuestros hijos. Proverbios 6 también dice, bueno, el Proverbios 4 dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. O sea, el llamado a buscar la sabiduría. Debemos enseñar eso a nuestros hijos, a ser hombres y mujeres sabios que teman a Dios y que ellos desarrollen, ya entramos a toda la parte académica, intelectual, ¿cierto? De talentos, capacidades, enseñarles a que ellos desarrollen las capacidades que Dios les ha dado. Y ahí apoyar a nuestras esposas, ¿cierto? En el área académica, que en el caso de las que hacen homeschool, como, bueno, parece que todas las familias aquí hacemos homeschool, tienen una gran tarea por delante, una gran tarea nuestras esposas se llevan. Entonces tenemos que colaborar en ello, apoyarlas, pastorearlas, guiarlas, enseñarles también la palabra, animarlas, porque tienen una gran labor de criar hijos. Podríamos hablar de muchas áreas, se me vienen a la mente muchas áreas, el ámbito familiar, el rol de la esposa, el rol de la madre, la influencia de la madre también, pero hoy nos llamaron a hablar del rol del padre. Proverbios 6, verso 20 dice, guarda, hijo mío, también el mandamiento de tu padre. Note, el padre el que da el mandamiento, el que tiene que dar dirección,
dentro del hogar y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. ¿Qué harán estos mandamientos del Padre cuando el Hijo los escuche, los ate en su corazón? Bueno, te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Entonces, Proverbio nos habla de muchos temas, aún de la relación que deben tener padre e hijo, del consejo que debemos dar a nuestros hijos en cuanto a qué mujer deben buscar y qué mujer no. Recuerden que Proverbios 31 fue escrito por un padre a un hijo para que sepa qué mujer debe escoger. Y Proverbios 7 le dice qué mujer no debe escoger. Entonces debemos dar instrucción, dar enseñanza a nuestros hijos. Y eso se hace de dos formas. Bueno, a través de la instrucción verbal, que debe ser constante, de hablar con nuestros hijos, y también en los casos de rebeldía, de rebelión, la corrección física también, que es lo que la Biblia nos enseña. Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Este texto también es citado en Hebreos capítulo 12 para hablar de la disciplina del Señor con nosotros, que no nos da, no nos es causa de gozo, pero tiene un fruto apacible de justicia para los que en ella son ejercitados. Entonces debemos estar formando a nuestros hijos, instruyéndolos cada día de sus vidas, enseñándoles el camino de Dios, enseñándoles a temer a Dios. Hermanos, es un trabajo tremendo el ser padres. Es una responsabilidad tremenda. Todos soñamos un día cuando somos jóvenes con ser padres, pero ignoramos en ese momento la responsabilidad que conlleva administrar las vidas de nuestros hijos. Tenemos la responsabilidad de guiarlos en el camino del Señor, de corregirlos, de instruirlos. Como les dije, hoy día estamos en el tiempo donde los hijos someten a los padres, pero nosotros debemos seguir los métodos bíblicos, los métodos divinos, y la Escritura nos da los principios de cómo nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Entonces está la disciplina verbal. A veces nosotros debemos regañar, debemos amonestar firmemente a nuestros hijos por su conducta. Hoy día el mundo nos dice, la psicología mundana nos dice, no, tienes que hablarles a los niños. Y sí, es verdad, tenemos que hablarle constantemente. Pero hay veces en donde por su pecado, por su rebelión, debemos reprenderlos, debemos corregirlos. ¿Qué pasó con Elí? Elí no estorbó a sus hijos a tiempo, cuando ellos blasfemaban en contra de Dios. Y eso trajo consecuencias, consecuencias de muerte. En el libro de Proverbios, la sabiduría, la obediencia está ligada a la sabiduría y a la larga vida. Y la desobediencia, la rebelión, está ligada a la muerte. Eso lo dice constantemente Proverbios. Recuerde que Proverbios son principios de la vida cristiana, de cómo nosotros debemos conducirnos en la sabiduría. Proverbios es como un abuelito de muchísimos años que mira la vida, miró diferentes casos. Y él está diciendo, todos los que siguen este camino, les pasa esto. Y en todo lo que vi, los que siguen este otro camino, bueno, les pasa otra cosa. Entonces, es el libro de la sabiduría, es el libro de la experiencia, son principios que podemos aplicar en nuestras vidas y vamos a ver los resultados. Y nos da los métodos divinos de cómo nosotros debemos educar a nuestros hijos. Entonces tenemos el culto familiar, la adoración familiar, la instrucción constante, la reprensión, dice la Biblia, aprovecha el entendido, Proverbios, más que 100 azotes al necio. O sea, si creamos hijos sabios, bueno, ellos van a escuchar tu consejo. Si tú tienes su corazón, si ellos ven ejemplo en ti, si ellos ven que tú temes a Dios, que tú caminas en integridad y que le estás enseñando con amor porque los amas, porque quieres el bien de ellos, bueno, ellos te van a escuchar. Y la reprensión, dice la Biblia, aprovecha el entendido. Ayuda al sabio. Da al sabio y será más sabio, dice la Escritura. Entonces debemos nosotros instruir a nuestros hijos. A veces yo sé que llegamos cansados del trabajo, sin ganas de nada. A veces los ritmos de vida nos llevan a no tener mucho tiempo, pero hermanos, no hay nada más importante que esta labor. Tú tienes que ver esta tarea como la más importante que Dios te ha encomendado a ti. Lo más importante que Dios me ha encomendado, que educar a los hijos en el Señor. Tú no puedes decir yo no tengo tiempo para mis hijos. Yo no tengo tiempo para enseñarles la palabra de Dios, porque es tu responsabilidad.
Bueno, si tu trabajo te quita todo el tiempo y no te permite y llegas cuando tus hijos están durmiendo, bueno, entonces ora al Señor para que te dé un mejor trabajo, porque tus hijos no necesitan un trabajólico. Tus hijos necesitan un padre presente, temeroso de Dios, que honre a Cristo y que ponga la palabra de Dios en alto cada día de su vida. Proverbios 5 dice: ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de tu casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. O sea, el padre le está hablando para que el hijo no cometa errores, para que no pague las consecuencias de sus errores, de sus malas decisiones. ¿Cuántas veces nosotros, que quizás nos fuimos educados en un hogar cristiano, a lo mejor algunos de ustedes sí, pero que nos aconsejaron y nos dijeron, no hagas esto, y lo hicimos igual, y cuando nos llegaron las consecuencias de ese error, ¿cuántas veces nos dijimos, wow, ¿por qué no escuché a tiempo? ¿Por qué no oí la voz de aquellos que me decían que no hiciera tal cosa? Pues nos debemos instruir a nuestros hijos para que ellos no cometan esos errores, para que no lleguen los días y digan, oh, ¿cómo aborrecí el consejo? ¿Por qué mi corazón menospreció la voz de los que me instruían? ¿Por qué menosprecié la voz de mi padre, de mi madre? Entonces, desde pequeños, hermanos, desde pequeños debemos enseñar a nuestros hijos y enseñarle a que ellos escuchen el consejo. Yo siempre le digo a mis hijos, escuchen, sean obedientes, pongan atención a las palabras de Dios, pongan atención a lo que le decimos como padres. Hay veces que en el culto familiar he tenido que decirle, hijo, y hablarles del Evangelio directamente y decirles, si ustedes no creen en Cristo, ustedes van a ser condenados. Es por eso que escuchen las enseñanzas que les damos, escuchen el Evangelio, abran su corazón a escuchar la voz de Dios, porque este es un mensaje de vida o muerte para ustedes. Si no sirven a Cristo, entonces su vida va a ser un desastre, van directo a la destrucción. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No solamente estamos para enseñarlo a ser los buenos profesionales, dejarle una buena herencia para que vivan una buena vida. No, no son cosas malas en sí. Debemos desarrollar sus capacidades y procurar que estudien. Pero nuestra meta principal es pastorear su corazón y que ellos sirvan a Cristo. Y no simplemente que se comporten bien. Porque a veces no, en la enseñanza y en la crianza nos enfocamos en que simplemente externamente nuestros hijos se comporten bien. Pero esa no es nuestra meta. Nuestra meta es pastorear su corazón. Es que ellos sirvan a Cristo. Es que ellos tengan un corazón dócil a la palabra de Dios. No solamente corregir actitudes, sino ver el motivo de esas actitudes. Entonces, hermanos, debemos dar instrucción constante, enseñar a nuestros hijos, llegar a su corazón. El proverbista dijo en el Proverbios 23, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. O sea, el padre le está diciendo, hijo, yo quiero tener tu corazón y quiero que tu mirada esté puesta en mi ejemplo, en mi camino, en lo que yo estoy haciendo, que puedas seguir ese ejemplo. Entonces, existe, hermanos, aunque el mundo separa esto, existe una relación directa entre el amor y la disciplina. A veces pensamos que el castigo, la disciplina es falta de amor, no nos estamos amando. No, todo lo contrario, cuando no los corregimos, cuando no lo estamos disciplinando, cuando no les instruimos, entonces no lo estamos amando correctamente. No estamos enfocando correctamente ese amor. Dice la Biblia en Proverbios 13 que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, desde temprano debemos comenzar a corregir a nuestros hijos, a disciplinarlos con propósito. Debemos hacerlo bien, hacerlo en un contexto de amor, pero debemos muchas veces corregir su corazón pecaminoso. Debemos entender que ellos vienen con una naturaleza pecaminosa desde el vientre. En pecado fueron conseguidos. El pecado de Adán ha pasado a todos los hombres. Adán era nuestro representante en el huerto del Edén y si Adán pecaba, todos nosotros pecábamos con él, porque las promesas eran para él y para toda su posteridad.
Entonces, si él desobedecía, toda la descendencia de Adán caía. Es por eso que tenemos una naturaleza pecaminosa. Y nuestros hijos nacen con esa naturaleza pecaminosa. Nadie le enseña a nuestros hijos a portarse mal, a hacer pataletas, a gritar. Mis hijos desde pequeños lo han hecho. Pero deben tener padres que vayan corrigiendo esas actitudes, pastoreando su corazón. Dice Proverbios, el castigo purifica el corazón. Yo siempre le digo esto a los hermanos de nuestra iglesia. Hay métodos fuera de la escritura que parecen bonitos, que parecen buenos, pero debemos seguir el método de Dios. Dios nos ha dejado la forma de cómo nosotros debemos criar a nuestros hijos. Y eso está en su palabra. Y eso es lo que debemos obedecer. No hay métodos mejores. Podemos inventar diferentes formas. No es que yo lo hago así. Bueno, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Estoy criándolo yo a mi hijo en los caminos del Señor conforme a la palabra de Dios, como la Escritura lo enseña? Porque Dios es el diseñador de la familia. Dios nos dio a nuestros hijos. Dios nos dejó la forma también en que debemos educarlos. Hermano, ¿por qué creen que hoy día toda la gente dice que está creciendo una generación de cristal? Bueno, porque no hay corrección, no hay disciplina dentro del hogar, no hay formación del carácter. Hoy día los niños no están, los padres no le están trabajando su carácter, no están siendo formados su carácter. Son niños impacientes, intolerantes, niños rabiosos, porque todos esos pecados se los permitimos, sin corregirlo. Gritones, porque nacen esos pecados del corazón. Cristo dijo del corazón nacen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. Hermanos, usted ve cuando un niño se enoja con otro, son pequeños, se enoja con su hermano y si ese niño, cuando se enoja con su hermano, tuviera 20 años, mataría a su hermano. Está tan enojado, pero porque es un niño de 2 años, ¿cierto? No le va a hacer daño. No tiene la fuerza para hacerlo, pero está tan enojado que si vemos una pelea de ese calibre a los 20 años, a los 30 años, bueno, se harían daño, mucho daño. Y a veces los padres nos reímos de eso. No, deben ser corregidas esas actitudes, porque son pecados que nacen del corazón y debemos indagar más allá de la conducta, de por qué nació ese pecado de su corazón. Todos nacemos con diferentes inclinaciones al pecado. Entonces debemos ver en nuestros hijos qué pecados son más comunes. Cuando uno tiene harto hijos puede ver eso también, la diferencia entre uno y otro, la diferencia aún entre los pecados de ellos. Algunos son más envidiosos, otros son más mentirosos, otros son más rabiosos, otros son más vergonzosos. Entonces uno tiene que ir dirigiéndolo como padre, y pastoreando su corazón, viendo de dónde nace ese pecado. Y el castigo muchas veces purifica el corazón. Entonces su gran trabajo, hermanos, no es algo que debemos tomar a la ligera. Requiere esfuerzo, requiere salir de mi zona de confort, requiere hablar con mis hijos, requiere instruirles, dar disciplina cuando es necesario. Todo con paciencia y amor. Y en ese periodo de crianza también se van manifestando mis propios pecados. A veces la impaciencia, ¿cierto? Y algunas personas dicen, no, es que yo no tengo hijos porque no tengo paciencia para eso. Bueno, no quieres tener hijos por tu pecado, eso estás diciendo. ¿Entiendes? Yo entiendo que la planificación, no todos tienen que tener 7 hijos, eh, tienen que ver eso como familia de acuerdo a la voluntad de Dios, pero yo me molesta un poco cuando la gente dice eso, no, es que yo no soy para eso. Bueno, si eres para eso, porque Dios te creó con ese propósito, te dio una familia con ese propósito. Entonces no permita que tus pecados, ¿cierto? No te permitan hacer la voluntad de Dios. Es como cuando los jovencitos se casan, ¿cierto? Y dicen, no quiero tener hijos, voy a disfrutar unos 4 años primero antes de tener hijos. Bueno, ¿quién les dijo que con los hijos no se disfruta? No sé dónde sacó esa idea egoísta. Yo entiendo que se puede esperar por ciertos motivos, pero cuando se dice voy a disfrutar primero, está diciendo, no, y me va a llegar el desastre a mi vida cuando lleguen los hijos. Y no es así. Es una bendición de Dios. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos de la juventud, y bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo 127. La bendición de Dios no es la casa más bonita, la casa más grande, el auto más moderno. La bendición de Dios dice,
El Salmo 128, tu mujer será como vid que lleva fruto al lado de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Esa es la bendición de Dios, un hogar dichoso. Hay cosas que no se compran con dinero. La Biblia dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor es comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Hay cosas que el dinero no pueden comprar. Tus hijos te necesitan a ti. Necesitan un padre que instruya, un padre que dirija, un padre que enseñe la palabra de Dios. No digo que no tengas que trabajar, ni esforzarte, ni ser diligente, tienes que hacerlo. También por el bien de tu familia. Tienes varias áreas que cubrir, material, emocional, espiritual, y estás capacitado para cubrir esas áreas como varón en tu familia. Proverbios 19 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresura tu alma para destruirlo. La disciplina verbal es importante, pero en algunos casos también nuestros hijos, por la necedad de su corazón, necesitan disciplina física. Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad viene ligada en el corazón. Por eso que estira el pie, por eso que se enoja, por eso que quiere quitarle todo a su hermano, por eso que no quiere compartir, porque la necedad está ligada en el corazón. ¿Más qué dice la Escritura? La vara de la corrección la alejará de él. O sea, quitará la necedad de su corazón. Eso es lo que produce el método bíblico. Hay padres que dicen, no es que yo nunca los toqué, pero mis hijos no salieron malos. No necesité disciplinarlos. Y sí, bueno, hay hijos más tranquilos, hay hijos más desordenados cuando son pequeños, pero sí necesitan ser pastoreados, sí necesitan ser corregidos y pastoreados su corazón. Necesitamos sacar los pecados del corazón. No porque un niño sea tranquilo, no hay rebeldía en su corazón. A veces uno se fija en los más extrovertidos, que son más rebeldes, más contestadores, más locos, pero a veces los calmados, los tranquilos, los tímidos también tienen pecado en su corazón. Y nosotros debemos también ver eso y pastorear eso. Porque no necesariamente porque él diga así, mamá, ¿cierto? En su corazón él también obedeció. Entonces debemos procurar que la obediencia nazca de su corazón y sacar esos pecados de su corazón. Se ha dado cuenta que nosotros, que no fuimos educados quizás bíblicamente desde pequeños, eh, nos hacen algo, alguien nos choca el hombro en la calle, nos adelanta un vehículo y inmediatamente sale algo de nuestro corazón. Sobre todo los varones, ¿cierto? Te adelanta un auto y se pone enfrente tuyo y sale ahí el pecado inmediatamente del corazón. ¿Por qué? Porque no fueron corregidos cuando son pequeños. Pero cuando uno corrige esa actitud, esos pecados, los saca del corazón del niño, ellos no reaccionan de esa forma. Yo lo he observado en mis hijos más grandes. Lo veo y de repente le hacen algo y ellos no se lo toman a mal, ¿entienden? ¿Me entiendes? Y no reaccionan de esa manera como yo reaccionaría o como yo reaccionaba a esa edad. Porque han sido quitados ciertos pecados de su corazón. Entonces debemos sacar esa necedad. Hermano, es por el bien de ellos. Es por el bien de ellos. Es algo de vida o muerte. Los azotes que hieren, dice, son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Proverbios 20:30. Entonces todo esto tiene un valor eterno para tus hijos. Dice en la Biblia, la vara y la corrección dan sabiduría. Note, el mundo no te dice eso. Dice que eso hace daño a tus hijos. No forman el carácter. No estamos hablando de maltrato. No, no, eso es pecado. Estamos hablando de corrección amorosa. Y la vara y la corrección dan sabiduría al niño. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, dice Proverbios. Lo castigarás con vara, dice también Proverbios, y librarás su alma del Seol. No te librará su alma de la muerte. Así de importante es la instrucción bíblica y la enseñanza bíblica, que puedes librar a tu hijo de la misma muerte. Entonces, hermano, esto tiene un valor eterno en la vida de tus hijos. Los métodos de Dios son los correctos. Podríamos estar hablando bastante tiempo, yo sé que es algo introductorio, solamente una charla, pero voy a ir terminando con un ejemplo de un gran hombre de Dios, uno de los últimos puritanos llamado Matthew Henry. No sé si lo han escuchado. Tiene comentarios de la Biblia también. Y él le dijo, él hacía adoración familiar. Él alababa a Dios con sus hijos cada día. Y le dijo a sus hijos antes de morir,
hijos, le dijo estas palabras, espero verlos a todos ustedes en el día del juicio del lado de Jesucristo, no del lado equivocado. Yo espero que no sean cabras, sino ovejas. Sé que su padre, dijo él, cometió muchos errores, y perdónenme por ellos. Pero una cosa sí ustedes saben, cada día el nombre de Jesucristo en esta familia ha sido levantado en alto. Y hay de ustedes si no se arrepienten y creen al Evangelio. O sea, una cosa sí sabían sus hijos, que el nombre de Cristo era levantado en alto en su casa, porque había un hombre que temía a Dios. ¿Qué legado, padre, qué legado tú vas a dejar en tu casa? ¿Qué legado vas a dejar a tus hijos? ¿Cómo te van a recordar cuando tú mueras? ¿Como el buena onda que todo lo permitía? ¿Como el que le dejó una profesión? Algunos dicen, yo le quiero dejar a mi hijo educación, una herencia, simplemente, que no es tan mal, pero te van a recordar como el hombre que teme a Dios, como el hombre que le dio lo más grande que podía darle a ellos, a Jesucristo, su Salvador. Ese es lo más grande que puedes dejarle a tus hijos. Debe ser ejemplo para ellos. Dice la Biblia, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Vive en integridad, vive para la gloria de Dios. Y eso va a marcar la vida de tus hijos. Este pastor Joel Vicky cuenta que en el 50 aniversario de sus padres, sus hermanos sirven en el ministerio, son cristianos, 5 hermanos, y él cuenta que en el 50 aniversario de sus padres, de bodas, eh, se pusieron de acuerdo, sus hermanos se juntaron para decir qué vamos a destacar en la vida de nuestros padres, qué fue lo que más nos marcó. Y todos llegaron a la misma conclusión. Su madre, la vida de oración, era una mujer de oración. O usted no sabe cuánto impacta la oración de una madre en la vida de sus hijos. Lean del misionero Hudson Taylor y van a darse cuenta de un gran ejemplo. O un libro que se llama Mujeres Piadosas, también, donde aparecen el ejemplo de grandes madres cristianas. Y en su padre destacaron la adoración familiar. Él hacía culto familiar. Y en esos cultos él derramaba lágrimas por sus hijos, pidiéndole a Dios que los salvara, pidiéndole a Dios que fueran al cielo. Y eso marcó la vida de ellos, porque sabían que su padre temía a Dios, amaba a Dios y le enseñaba la palabra de Dios. ¿Qué legado quieres dejar a tus hijos? ¿Oras por ellos cada día? Hermano, si tú me dices, yo soy padre de 2, 3 hijos, 4, pero no oras por ellos, hermano, déjame decirte, con mucho cariño, con respeto, con amor, eres irresponsable. Tú necesitas orar cada día por ellos. Ellos necesitan de tus oraciones. Necesitas tomar esta responsabilidad con un peso delante del Señor, con un compromiso delante de Dios, de enseñar a tus hijos la palabra de Dios y orar por ellos y orar con ellos. John Patton, otro misionero que fue misionero a los caníbales, en muchas oportunidades estuvieron a punto de comérselo, literalmente. Tuvo que subir a árboles, hacer hoyos, pozos para esconderse. Pero al irse de misionero, él, sabiendo que quizás no iba a volver, que podía morir ahí en el campo misionero, su padre lo llevó a caminar por la playa, y dice la historia que con un sombrero en la mano su padre oraba por él, con lágrimas en los ojos. Y ese padre le enseñaba la Biblia, ese padre hacía adoración familiar todos los días con él desde niño, le enseñó la escritura. Y él dice que la historia que tomó una determinación en ese momento, cuando caminaba con su padre. Dice, nunca voy a deshonrar a un hombre que tanto me amó. Nunca voy a deshonrar a este hombre que tanto me amó. Y por eso él nunca iba a dejar de servir a Cristo, porque sabía que el dejar de servir a Cristo iba a deshonrar a ese padre que le enseñó a amar a Cristo. Oh, hermano, en mi oración no hay mayor deseo que mis hijos conozcan al Señor. Me encanta cuando ellos hablan de Dios, dicen que aman a Dios, quieren orar. A veces no quieren leer la Biblia. Son pequeños algunos de ellos, a veces no tienen ganas de estar atentos en el culto, pero con amor, con paciencia les vamos enseñando para que ellos puedan servir a Cristo. No soy un ejemplo de crianza, me falta muchísimo, tengo mucho que aprender, tengo un camino por delante, mis hijos son pequeños todavía, pero mi anhelo y mi oración es que ellos sirvan a Cristo,
que honran al Señor. Y no quiero que mis pecados estorben en esa labor que el Señor me ha dado. Hermanos, el Señor nos ayude. Oremos los unos por los otros para que Dios nos dé de su gracia para hacer esta labor con dedicación, con amor, con entrega, con sacrificio, porque un hombre de Dios debe ser sacrificado por su familia. La Biblia nos enseña a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Wow, y tenemos la vara alta. Cristo Dios lo entregó todo por su esposa, por su amada, por su iglesia. Y nosotros también debemos entregarnos por nuestras familias. Eso, el Señor nos ayude. No sé si van a haber preguntas o... Muchas gracias, Pastor Gabriel. Bueno, nos hubiese encantado seguir escuchando, la verdad. Yo estaba muy eh, metido en el tema, porque es un excelente tema para nosotros que estamos partiendo, ¿no? Como padres. Yo creo que después de esto que hemos estado escuchando, ¿no? Todos los papás que estamos aquí el día de hoy participando, eh, no, yo creo que nos hacemos una pregunta, o yo mismo me hago la pregunta de que yo pensaba que era fácil ser papá, como que la mamá tenía la labor más pesada. Pero la verdad que hace un tiempo, así como dice el pastor Gabriel, uno entiende que la labor del papá, hermanos, es una labor muy, muy importante, porque lleva el hogar completo y es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y bueno, si Dios nos ha dado a nosotros la bendición de formar un hogar, es porque junto con eso Dios nos va a dar la capacidad de poder llevar ese hogar. Eh, por ejemplo, al pastor Gabriel Dios le ha dado 7 hijos, a mí me ha dado 6. A veces uno se ve sobrepasado, pero dice, bueno, Dios, si te dio 6 hijos, Dios también junto con ellos te da la capacidad de poder estar con esos 6 hijos. Ahora, ¿qué me falta a mí para poder hacer algo con el fin de poder mejorar en la crianza? Que es lo que hemos estado aprendiendo el día de hoy. Qué hermoso, traté de anotar alguna cita que nuestro pastor ha puesto acá. Y antes de pasar a las preguntas, quiero compartir con ustedes solamente una experiencia que me acordé mientras estaba el pastor hablando. Eh, Muchas veces cuesta corregir, a uno le cuesta corregir como padre sin enojo. A mí me pasa muchas veces y es difícil esa parte. Pedirle a Dios que nos dé la sabiduría. ¿En qué sentido? Miren, un día, cuando yo tenía 16 años, bueno, soy nacido y criado dentro de la casa del Señor. Mis padres, Dios apareció a mi papá, salió a su encuentro, Dios lo perdonó, lo salvó junto a mi madre. Lo conocí por nosotros dentro de un hogar cristiano, Dios también me perdonó mis pecados. Y a la edad de 16 años, cuando ya uno está con una etapa un poquito rebelde, un día mi mamá me quiso levantar para ir a la escuela dominical. Y yo me enojé un poco, le contesté un poco mal. Y luego entra mi papá a la pieza y en vez de a esto quiero llegar, mire, en vez de hablar con palabras fuertes, retándome o castigándome o haciendo algo así, él hizo todo lo contrario. Él me habló muy tranquilo. Me dijo, Pablo, hijo, tu mamá y yo queremos que tú seas un hombre de Dios, que tú crezcas en el Evangelio, que pronto Dios te dé tu salvación. Y eso a mí, esas palabras de amor, yo nunca lo voy a olvidar, porque eso quebraron mi corazón. Quebraron mi corazón. Luego que él salió de la habitación, yo lo único que pude hacer fue doblar mi rodilla, orar al Señor al lado de mi cama y pedirle perdón al Señor por mi actitud que había tenido. Esa experiencia a mí me marcó y me ha costado hacerlo. Me ha costado hacerlo a mí. Pero también es una experiencia que quería compartir con ustedes porque a muchos nos puede servir de que esa es la forma de corregir a nuestros hijos con amor. Bueno, hay algunas preguntas. No sé si alguien quiere levantar la mano porque hay una opción o abrir simplemente su micrófono. Pero mientras tanto, que quiera empezar la pregunta, que hay una pregunta, pastor, en el chat. En relación a una cosa que usted mencionó, dice una pregunta para el pastor, si es posible formular preguntas. Mencionó la masculinidad bíblica. ¿Podría definir esa noción y dar algunos principios sobre la que se erige en relación a lo cuando estaba hablando para los Ujú. hijos?
Sí, buena pregunta. Bueno, hoy día estamos en una sociedad donde no se le está enseñando a los hombres de pequeños a ser hombres, sino a que pueden escoger qué quieren ser. Nosotros debemos enseñar que hay ciertos rasgos que son parte de la masculinidad, del diseño divino. El hombre fue creado para proteger. Por lo tanto, nuestros hijos deben saber desde pequeños que fueron creados con esa responsabilidad, de acuerdo a su edad. Quizás el hermano mayor puede proteger a su hermana menor. Y, y bueno, la masculinidad bíblica no tiene que ver tampoco con machismo, sino que con desarrollar virtudes cristianas en él que le ayuden en un futuro para ser un buen padre, un buen esposo. Por ejemplo, eh, un buen hombre de Dios, un esposo, debe desarrollar paciencia, debe desarrollar amor, entrega, sacrificio, el ejemplo de Cristo, seguir el ejemplo de nuestro Señor, que es nuestro ejemplo de masculinidad, un hombre manso y humilde de corazón, pero un hombre de carácter determinado, un hombre que sabía tomar decisiones. Entonces debemos enseñar a nuestros hijos que ellos deben tomar decisiones, que ellos deben guiar sus hogares. Hoy día los jóvenes, usted les pregunta algo, no saben, no pueden, no soy capaz. No, debemos enseñarles a ellos a que son hombres y un día van a tener ciertas responsabilidades y deben desarrollar ese carácter que es parte de la masculinidad bíblica. Entonces tiene que ver con rasgos, ciertos rasgos masculinos que todos sabemos, pero también con ciertas virtudes que deben desarrollar en su vida para luego formar familias, virtudes cristianas. Bueno, el ejemplo de Cristo es un ejemplo de servicio. Un hombre debe ser entregado por su familia y servir a su casa. Eso es parte también. Digo, antiguamente se veía todo lo contrario. El hombre llegaba a la casa, se sentaba a la mesa, esperaba el servicio, pero creo que hoy hemos aprendido la otra labor, que es servir. Y creo que a eso hemos venido. Aquí tiene una pregunta, antes de yo tengo una pregunta apuntada, pero voy a leer esta primero, la del chat. En el altar familiar es bueno orar por el pecado de mis hijos, es decir, en presencia de ellos, o mejor hacerlo en mi intimidad con Dios y cuando esté en el altar familiar solo bendecirlos. Es bueno conversar con nuestros hijos del pecado, pero no acusándolos simplemente, sino diciéndole que hay gracia de parte de Dios que puede perdonar sus pecados, que eso es pecado, eso ofende al Señor, lo que ellos están haciendo, y que a través de la oración, a través de la confesión, nosotros podemos hallar el perdón de nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, enseñarle que también nosotros fallamos, nosotros somos pecadores y que el Señor derrama su gracia sobre nosotros. Entonces, bueno, no solamente orar por ellos en la intimidad, a veces nuestros hijos están rebeldes y bueno, estamos clamando en nuestra intimidad con el Señor y pidiéndole, Dios, cambia a mi hijo, cambia su corazón, llévalo al arrepentimiento. Pero también es bueno conversarlos con ellos y en el altar familiar, en la oración familiar, son buenas ocasiones para hablar de esos pecados y acudir a Cristo, a su gracia, a su misericordia. Creo que sí, que debemos hablarlo con ellos. A veces a solas, a veces quizás voy a tomar a mi hijo, hijo, yo le he dicho a mi hijo a veces mayor, hijo, no me gusta cómo le estás hablando a tu mamá. Esa forma no es correcta. Eso es pecado delante de Dios. Tú tienes que ser respetuoso con ella. Primero porque es tu mamá. Segundo porque es una mujer. Segundo porque la forma de hablar no es correcta. Tercero porque la forma de hablar no es correcta. Entonces, debemos conversar esos pecados con nuestros hijos. Y a veces, lamentablemente, y me pasa también que vemos pecados en nuestros hijos que están en nosotros, que los imitan de nosotros. Entonces eso debe llevarnos a nosotros a arrepentirnos, a buscar al Señor y a decir, Señor, no quiero que mis pecados, mis errores afecten a mi hijo. Soy impaciente y mi hijo está mostrando esa impaciencia. Soy gritón, mi hijo está imitando eso. Entonces, a veces debemos arrepentirnos y a veces en el culto familiar vamos a tener que pedir perdón nosotros y decir, familia, perdónenme, ¿saben que últimamente he estado irritable, he estado impaciente y eso ha afectado nuestra comunión? Por lo tanto, les pido perdón. Es un buen tiempo para buscar la gracia de Dios, para vivir el Creo que Evangelio. también, creo que también habla muy bien de un padre poder reconocer el error, los errores que uno a veces comete. No somos perfectos para nada. Y ellos también como hijos aprenden a poder reconocer sus errores. Nos ha tocado también, de cierta manera.
Y es parte de Pastor vivir el Gabriel, Evangelio, disculpa, es parte de vivir el Evangelio porque el sí, Evangelio es perdón, es amor, es gracia de Dios. ¿Por qué perdonamos? Bueno, porque Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Por qué amamos? Porque Cristo nos amó. ¿Por qué servimos? Porque Cristo nos sirvió y se entregó por nosotros hasta el final. Nuestra vida cristiana no es un conjunto de reglas que debemos obedecer, es vivir el Evangelio. Lo que hacemos y no hacemos es por Cristo y por su obra. Por lo tanto, en la familia es donde más debemos moderar el Evangelio. Pastor Gabriel. Y mire, en relación a lo que bueno, nos convoca en la Fundación Factor Isaacar, que también estamos viendo todo lo que es homeschool. Bueno, ustedes también hacen homeschool con su esposa, sus hijos. Compartimos unos añitos por ahí también. Eh, Como consulta, ¿cómo cree usted que nosotros como padres podemos ayudar de la mejor forma a nuestras esposas en esta labor? Mira, personalmente, bueno, a veces las esposas se llevan la mayor carga y toda la carga, la verdad, del homeschool, de la enseñanza. Bueno, si tú tienes conocimientos, profesión respecto a ciertos temas, puedes ayudar en esas áreas, en aliviarle un poco, alivianar un poquito la carga de tu esposa. Pero creo que una de las cosas donde más podemos nosotros colaborar es pastoreando sus corazones, ayudándola a ellas, a también a buscar al Señor, a aconsejarlas, a animarlas. A veces nuestras esposas necesitan una conversación, ánimo, a veces se estresan en la casa también y necesitan el apoyo del esposo. Entonces, una de las formas de apoyarlas es pastoreándolas, es enseñándoles, instruyendo a nuestros hijos a que sean obedientes, a que también alivianen la carga a sus mamás, a que sean respetuosos. Recuerden lo que decía Salomón, delicado y único delante de mi madre. O sea, era un hombre respetuoso frente a su mamá. Y nosotros somos los encargados de enseñar a nuestros hijos. Ellos van a tratar a su mamá como su papá también la trata. O sea, si él es un irreverente, irrespetuoso y no valora a su madre, bueno, sus hijos van a ver eso. Muy bien, pastor. Y también, bueno, solamente para resaltar algunas cosas, eh, como consejo, ¿cómo poder hacer la labor del culto familiar? Bueno, escuché que generalmente tiene que ser diariamente, dentro de lo posible, pero alguna estructura, alguna forma, como ustedes lo hacen, o que nos comparta un poco la experiencia de cómo lo hacen para los que no lo hacemos tan regularmente, podamos también hacerlo de mejor manera. Sí. Bueno, es un formato simple, muy simple. Nosotros a cierta hora, normalmente a las 9 de la noche, más o menos, nos reunimos toda la familia. No hay excusa para no reunirse. No hay que contestar el celular. Es un tiempo de adoración a Dios. Eh, entonces cantamos, a veces canciones de niños, a veces las que cantamos en la iglesia. Ya sea si alguno sabe tocar instrumentos, que lo toque. O hoy día en la televisión hay música también en YouTube y nos puede ayudar a cantar al Señor. Una o dos alabanzas, tomo un texto bíblico, lo explico, no tengo que prepararme mucho. Alguno dice, ¿pero qué voy a enseñar? Bueno, léelo y compártelo, o haz preguntas del texto solamente, y compartan lo que puedan deducir del texto. Eh, y bueno, luego oramos juntos. A veces yo hago la oración inicial y uno de mis hijos la oración final. 15 a 20 minutos, así de simple. Pero enseñamos que en ese momento deben estar atentos, deben ser reverentes porque es la adoración al Señor. Y saben que eso nos ha ayudado mucho también en la iglesia. Después ellos entienden que la iglesia debe portarse bien también y deben ser reverentes al Señor. Entonces a veces si tu hijo es inquieto en la iglesia, bueno, como consecuencia solamente el culto familiar te va a ayudar para que ellos se porten bien. Procura ahí enseñarlos en el culto familiar, en la adoración familiar. Así es, exactamente. Pasa, porque aquel niño que no está acostumbrado a estar dentro de los servicios del Señor dentro de la oración a Dios, eh, no está acostumbrado ni siquiera a poner reverencia ante la palabra o a estar arrodillado en una oración, porque no se ha enseñado de esa forma. Pero bueno, aquí están los consejos para nosotros. Y Bueno, bueno, más nosotros como preguntas en el iglesia chat no también hay. Cuénteme. tenemos la práctica de que los niños estén en el culto con nosotros. O sea,
Yo entiendo que hay algunas iglesias que Claro. en los cultos sacan a los niños, pero nosotros queremos que los niños estén con nosotros. Tenemos escuela dominical durante el estudio bíblico de la iglesia, y ahí los niños tienen su clase, pero en el culto procuramos estar como familia porque el culto es un momento para la familia, para que la familia escuche la palabra de Dios. Bueno, en el chat no hay más preguntas, pero que solamente para ir finalizando, sí que nombró algunos libros, algunas cosas, eh, algunos misioneros. ¿Podría, así como dar el resumen nuevamente de los libros que usted nos recomienda, algún misionero que podamos leer y compartir con nuestros hijos de lo que tiene apuntado más o menos? Y nosotros así poder ir anotando, bueno, va a quedar en el video, todos vamos a poder después poder verlo muchas veces. Sí. Cuéntanos. De misioneros, bueno, mi favorito es Hudson Taylor, Misionero en la China. Hay dos libros que son muy buenos, El secreto espiritual de Hudson Taylor y Peripecia en la China, que es un libro de Hukum, de estos libros que escriben de misioneros, no sé si lo han visto. Ahí está, que también es muy bueno, es muy bueno y muy fiel a la historia. Entonces, Sí. eh, creo que es muy bueno. En el caso de las madres, lean Mujeres Piadosas, de Tim Challies, Mujeres Piadosas de Tim Challies. Teología de la Familia, como les decía, un buen libro, lleno de sermones sobre la familia. Y también los libros de Ted Tripp y Paul David Tripp, que son hermanos. Cómo pastorear el corazón de tu hijo, cómo instruir el corazón de tu hijo, la crianza de los hijos de Paul David Tripp, Edad de Oportunidades, que habla de los adolescentes, de este escritor también, y la crianza de los hijos en un mundo impío, del Ministerio de Respuesta en Génesis, creo que es Ken Ham. Hay uno que es precioso, se me estaba olvidando, pero es de los mejores que yo he leído, los más conmovedores, que es Patrimonio Espiritual de Bodhi Vaughan. Oh, hermano, ese libro es tremendo. Patrimonio Espiritual de Bodhi Vaughan. Bodhi Vaughan se escribe. Ese libro es muy hermoso. Yo creo que esos son lecturas que recomiendo. Ah, y hay un libro que es para pastores, que estuve leyendo hace poquito, pero yo creo que haría bien a cada varón, que se llama El pastor y su familia. Pastor y su familia. Creo que un pastor, hermano, amigo de Santiago, hizo audios de ese libro en YouTube y deben estar ahí. Creo que lo hizo completo, no estoy seguro, pero es muy lindo ese libro, El pastor y su familia. De hecho, habla de hombres que dedicaron su vida al Señor y que Dios lo usó, pero pecaron en menospreciar la labor familiar. ¿Y de qué sirve finalmente ganar el mundo si no eres capaz de cuidar tu familia? Esos libros recomendaría. No sé si ahí los pueden anotar en el chat, si los anotaron. Pero son buenos libros. Sí, pero luego igual se puede ver, después tenemos la grabación, así que vamos a poder tocar también, o poder ir apuntando a YouTube para quedar nuestra grabación de Fundación Factor y Sacar, para John todos los MacArthur también tiene un libro que habla de padres exitosos. Creo que es Padres Exitosos, algo así el título. Qué bueno. Bueno, aquí tenemos harta lectura pendiente, entonces. Sí, Qué po. bueno, qué bueno sí que nuestro pastor Gabriel, bueno, una vez para su casa tenía una biblioteca completa, así que se nota que se sabe los textos, los títulos de los libros de memoria. Bueno, antes de terminar, mira, hay una última consulta, pastor Gabriel, que podría dar para otra charla en realidad, pero igual a ver qué nos puede usted aconsejar. ¿Algún consejo para las esposas para apoyar en la labor de los esposos? Sí, buena pregunta. Mm. Lamentablemente, hoy día hay a veces esposas que son las que tienen que levantar a su esposo. Amor, levántate, tenemos que ir a la iglesia. Amor, haz culto familiar. Amor, lee la Biblia en casa, enseñan a los hijos. Bueno, el gran apoyo que puede hacer por tu esposo es orar por él, que Dios quebrante su corazón, porque si no hay una convicción en su vida acerca de este tema, no lo va a hacer, o no lo va a hacer de buena gana, no lo va a hacer correctamente. Ora mucho por él. Y bueno, dale la responsabilidad. Tú puedes reprenderlo, puedes hablarle con amor, con respeto, pero decirle, amor, sabe que esta es tu responsabilidad, tú tienes que hacerlo, sobre todo si él es creyente.
tienes que decirle, tú tienes que llevar nuestro hogar a Cristo. Yo estoy orando por ti por esto. Estoy acusándote delante del Señor para que Dios mueva tu corazón y tú puedas cumplir esta responsabilidad de enseñar la Biblia en casa. No tienes que tener un máster en teología para enseñar la Biblia en casa. Debes abrir la Escritura, tiene al Espíritu Santo, ora al Señor y explica la Biblia. Explica un texto. Hoy día incluso hay mucho material de ayuda para poder apoyarse y hacer estudios familiares. Pero realmente debe ser algo simple, algo simple. Pero en el caso de las esposas, bueno, eh, siendo una ayuda constante a ellos, aconsejándolos, diciéndoles, amor, es tu responsabilidad, tú eres el líder de la casa, no tomes el lugar de tu esposo, déjalo que él lleve esa responsabilidad, porque es responsable delante de Dios. Y ora mucho por él. Amén, amén, pastor. Bueno, con esto ya, como estamos pasando por la hora ya de término más o menos, em, me gustaría que el pastor Gabriel, antes de terminar, nos dirigiera en una oración, como para ir cerrando la charla, y luego le voy a conceder una oportunidad a la Dani para que ella termine de las últimas palabras de la charla. Pero si nos puede dirigir, pastor Gabriel, en una oración, por favor, para ir terminando. Amado Dios, Padre eterno, en el nombre de Cristo vamos delante de su presencia, Señor, para pedirle de su gracia en nuestras vidas, para pedirle sabiduría, para pedirle, Señor, que nos llene de su Santo Espíritu y nos dé conocimiento profundo de su palabra, para llevar a cabo, Señor, estos principios que tú has dejado en ella, de cómo guiar, Señor, nuestro hogar, de cómo enseñar a nuestros hijos. Padre, necesitamos de ti, de tu asistencia, necesitamos de tu obra, Señor, en la vida de ellos, porque nosotros no podemos hacer nada sin tu gracia, sin tu ayuda, Señor. Por favor, mueve nuestros corazones a ser obedientes a tu palabra y a cumplir con esta labor tan grande, Señor, que tú nos has dado. Bendice a cada varón representado, Señor, en esta charla que representa cada familia, Señor. Dales de tu gracia, Señor, derrama bendición sobre ellos y motívalos, Señor, pon un peso en sus corazones para que ellos puedan ser obedientes también a lo que tú nos enseñas en la palabra. Gracias, Señor, por la bendición de ser padres, de tener hijos, Señor, es un regalo precioso de tu parte. Podemos disfrutar, Señor, de esa bondad tuya, Señor. Y Padre, a través de nuestros hijos también nos enseñas, nos formas, nos moldeas, Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús, a ser humildes, a ser mansos, Señor, pero también a ser hombres de carácter, hombres responsables, hombres de verdad. Como dice Proverbios, cada hombre proclama su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ayúdanos a ser esos hombres íntegros, que no vendamos la verdad, Señor, fácilmente, sino que guardemos, Señor, retengamos la integridad, como lo hizo Job también. Te alabamos, Señor, y bendecimos y damos gracias por tu palabra, porque ella siempre nos enseña. Perdona nuestra necedad, ayúdanos, Señor, a ser sabios. En Cristo oramos, nuestro Salvador. Amén. Bueno, muy bien. Queremos, de parte de Fundación Factor Isaacar, darle gracias a nuestro pastor Gabriel. Muchas gracias, pastor, No, por gracias a ti, hermano. darse el tiempo de poder estar con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Bueno, deseamos que Dios le siga bendiciendo, justo a su esposa, a sus hijos, y pronto volver a ver, Dios mediante. Amén. Que así sea. Bueno, entrego a Daniela entonces para que ella pueda dar término a esta charla del día de hoy. Sí, solo agradecer una vez más al Pastor Gabriel por todo lo que nos ha podido compartir el día de hoy. Creo que nos llevamos muchas tareas eh, y muchas enseñanzas que han calado profundo en nuestro corazón. Así que agradecer. Y bueno, agradecer al Señor, porque Él es el que abre estos espacios para que podamos conversar estos temas que muchas veces no se hablan, o a lo mejor se hablan tácitamente, pero verlo así tan en detalle es muy bonito, es muy revelador también para nuestra vida como padres. Así que esperamos que también se haya sentido a gusto
y que lo podamos tener entre nosotros en una próxima instancia. Creo que este tema da para muchos subtemas que a lo mejor podríamos profundizar. Así que esperamos que haya tenido una buena experiencia y que acepte una pronta invitación. Así que muchas gracias por el tiempo, por la dedicación. Yo sé que esto también requiere un estudio, una preparación detrás y de corazón lo agradecemos. Solo eso. Muchas gracias. Amén. Gracias a usted, hermano. Una última cosa que me recordaba en cuanto a los consejos de qué leer o escuchar. A veces no hay tanto tiempo para leer. Algunos no, por sus trabajos no tienen tanto tiempo, pero sí de repente pueden escuchar. Hay una serie de sermones, de estudios, que mi esposa estaba escuchando y que yo escuchaba ahí mientras ella escuchaba, que es excelente, excelente, del pastor Sugel Michelén, que mi esposa le podría compartir eso, yo no me acuerdo el nombre exacto de la serie, pero tiene que ver con la crianza de los hijos y mi esposa se lo puede compartir y quizás lo puede enviar ahí a algún grupo o algo, que yo creo que es excelente, va a ayudar mucho. Sí, podríamos poner cuando subamos este video al canal, da un espacio para descripción y por lo general ahí vamos poniendo como los enlaces de interés. Así que ahí va a quedar a disposición de todos los que lo quieran ver. Así que me lo envíen por WhatsApp nomás la hermana Vicky. Ya, un abrazo para todos. Muchas Lo gracias. envió Ya, al... súper. Lo voy a sacar entonces porque después de cerrada la reunión ya no se puede volver a ver el, el chat. Ok. Ahí. Mi internet está súper malo. Ahí. Ya, ahí sí. Ya, un abrazo para todos. Que descansen, que tengan un buen descanso. El Señor les bendiga y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Chao. chao, Buenas chao. noches.